Shalom, paz y bendiciones para el electo de la nación de Israel, disperso en los 4 puntos de la tierra. Antes de comenzar, quiero comenzar dando toda la honra, alabanza y gloria a nuestro poder Yahweh, Bahasham Behavashai, Bahasham Rakah Kodash. Y dobles honores y saludos a nuestros apóstoles, ancianos de la gran piedra de molino, de los cuales hemos aprendido la verdad de las escrituras. También un saludo a todos ustedes, hermanos, que salen al campo para llevar este evangelio de salvación al electo, poniendo en riesgo su libertad y sus vidas, igual que la de sus familias. También ustedes, hermanas sinceras, que en temor, en obediencia y aprendiendo en silencio, esperan el regreso de nuestro Salvador Yahawashi. A todos ustedes, Shalom. Como pueden ver aquí, hermanos, este campo que salí, había llegado allí un edomita, ¿no? Y lo mismo de siempre. No, yo tratando de explicarles a ellos como quién somos, como gente, como nación. Una de las cosas también quiero decir, hermanos, mi inglés no es un inglés fluido, no es un inglés que digamos, es un inglés, o sea, mi inglés no es fluido, para que entiendan, ¿no? Ahora, las cosas que quiero sacar aquí es porque hay diferentes puntos que voy a tomar aquí de este campo, porque él mencionó acerca de la ley. No, muchos toman también acerca de que, y esta es la misma ley para el natural y el extranjero. Esa es una que también, primeramente, Yahweh Shai, voy a hacer una lección acerca de ello, porque ellos no entienden eso, el natural y el extranjero, cuando se les habló, ¿no? Y voy a hacer una lección, como digo, y otra que acerca de las ramas que se quebraron. Ves del olivo silvestre y esas cosas. Ellos, ellos tampoco entienden eso, man. Y voy a hacer otra lección acerca de eso. Entonces, una de las cosas que se les trata de explicar es que esto solamente es para nuestra gente, los israelitas, ¿no? Y siempre sacan en la manera de que es un judío y un griego. Los judíos, el judío y el griego. Voy a entrar hoy en eso, en las escrituras, para dejar bien claro, porque ahí no se prestó para hacer eso, no por diferentes cosas que tanto uno quiere explicar y ellos sacan a pregunta una cosa y otra. Entonces, quiero dejar eso bien en claro, hermanos, para edificación del electo, ¿no? Que eso quede claro para los hermanos nuevos y todo. Para los que tal vez vean, de eso se trató ese campo con esa persona, después ya se retiró. Pero una de las cosas también que él pidió era que oráramos, hiciéramos oración juntos y sabemos nosotros, men, que pues, nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. No, nosotros no tenemos absolutamente nada que estar orando con ellos porque ¿cómo vas tú a pedir que tus enemigos tengan un bienestar igual que nosotros sabemos ya quién somos? Pueden ver a esta persona que llegó ya después, iba pasando, él ahí se quedó a escuchar nada más él. Es una persona, primera vez que la veo a esta persona, man. He ido al campo aquí varias veces, pero edomita ahí, vago. Y este es el reino de Saúl, man, ya viéndose caer, para que vean, colapsando, su gente pobre también como nuestra gente. Voy a entrar en las escrituras, hermanos. Lo primero voy a correr el video para que vean que esta persona pregunta acerca de que oremos juntos, ¿no? O que los griegos o sea, de las cartas de Pablo, siempre se basan en eso. Es una gran confusión porque el cristianismo ha destruido al mundo, a las naciones, a nuestra gente, las naciones, ¿no? Porque muchas naciones creen que son cristianos por medio de esas cartas y eso no es la verdad. You know, I did my part. That's what I'm doing. I mean, you can say
Ahí me preguntó para orarme. Y yo lo que le digo es, le quise dar a entender, ¿no? Que nosotros tienes que conocer el nombre. Y yo le dije nada más que pues tenemos el nombre, le quise dar a explicar eso. Pero él quería que oráramos juntos, men. Y eso me pasó una vez también. Llegó una mujer y me dice, "Hey, quiero que oremos juntos", y quería ponerme las manos como esa gente. No, 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 no. Eso no se hace, men. Nosotros no hacemos eso. You can pray whatever you want. But we know we got the names of the Father. But it's talking to his people. Él estaba queriendo como que oráramos en una petición que pide y se te dará, pero ellos no entienden, men, que toda esta escritura es para nosotros, es para el llamado moreno, hispano, latino, descendiente de nativos americanos, y más en conclusión es para el electo de su gente, un pequeño remanente, men, una cosa, un número muy pequeño. Como estaba yo entrando en ese campo, el Altísimo siempre ha pedido simplemente a pequeños, men, números pequeños, o siempre ha llamado poca gente para hacer su trabajo. It's telling to his people. Yeah. No. Él me preguntó, tú eres parte de su gente, y nosotros sabemos que somos, men, por el Espíritu y en la fe, las Escrituras, y como sabemos, no más, pero hay pruebas, men. Vamos a ponerlo, hay pruebas de la esclavitud de nosotros, ¿no? La Biblia corrobora todo lo que está en historia, arqueología y cosas que hemos encontrado. Por eso sabemos en el Espíritu que somos. Entonces él me preguntó, ¿tú eres su gente? Sí, entonces dice, vamos a orar. Yo como le digo, men, si él no es una persona que yo sepa que está en la fe conmigo, men, yo no tengo por qué estar orando con él, men. ¿Ves? No. Y también estaba entrándome en que aunque nuestra gente esté orando hoy en día, están orando mal porque ellos piden triunfar en este mundo, pero el electo está orando, pidiendo para salir de aquí, men, ser salvos de lo que viene. Because if you not prove that you're part of my people, I don't have part with you. You know what I mean? You don't have part with me with this gospel. Why did Paul take the gospel to the Gentiles? The Gentiles are the Israelites that were scattered among the nations that they don't know they were descent from the. Ahí está, men, y eso es lo que quiero entrar. Lo que yo le digo, si no hay, no podemos confirmar que esa persona es nuestra gente y más que está en la fe con uno, no podemos reunirnos con ellos, ¿ven? No podemos meternos en oración con ellos, ¿ves? No podemos decir, ok, vente, no. Y más, men, cuando no saben, como han entrado los hermanos, cuando no saben qué implica esta fe, men. En realidad, ¿qué implica esta fe? ¿Qué implica tú creer en Yahweh y Yahweh? ¿Qué implica tú llamarte israelita? ¿Qué implica todo esto en realidad, man? Porque esto, tú te conviertes en enemigo de las naciones. No, estoy explicándolo, hermanos, que ahorita entro en las escrituras. Ahorita, como él ya mencionó, Pablo fue a las naciones. Israelites. Ahí está, otra vez mencionó a los griegos. Dice que mandó a los griegos, y es ahí donde yo quiero entrarme, ¿no? ¿Por qué la gente confunde para que la gente entienda el verdadero significado, de lo que es lo que las cartas de Pablo quieren decir fuera del cristianismo, fuera del cristianismo? ¿Qué en realidad hablan las cartas de Pablo o cuál es la verdad en las cartas que mandó a los Gálatas, a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los que estaban allí en Grecia, a los que les llaman griegos, a los romanos? Todo eso, man. Y primeramente, Yahweh, y esto sirva, sea edificante para el electo, man. Una de las cosas principales, tenemos que entender por qué llegaron a llamarse griegos. ¿Por qué? No, y vamos a ir aquí al libro de Macabeos. Como yo leí en el campo allí, en esa escritura la leí ahí, pero aquí en el capítulo, en el libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 1, y voy a comenzar en el 10,
Porque aquí te habla, men, aquí te habla de después, ¿no? Aquí nos dice, en el 7 nos dice, voy a leerlo porque aquí tengo un artículo que da referencia a esta historia que está en la Biblia. La historia nos demuestra que habla de lo mismo. Entonces, estos registros que tenemos en la Biblia, en los libros de Macabeos, está en la historia hoy en día, men, que corrobora que es verdad. Y de ahí podemos sacar la conclusión, tomar estas referencias de que quién son los griegos a los que Pablo fue enviado. Ok, este es el libro de Primera de Macabeos 1 y 7. Dice, así que Alejandro reinó 12 años y luego murió. Podemos ver que Alejandro, después de aquel que tumbó a los medos y los persas, comenzó su reinado, que allí es cuando comenzó el reinado de helenístico, de los helenistas, allí en Alejandro, no cuando allí comenzó. Después, como dice aquí, en el 8, y sus siervos, vamos a ponerlo aquí, no vamos a leer esta, dice ahí desnudos, pero solo lo traduje, esta, dice, gobernaron cada uno en su lugar. Dice en el 9, y después de la muerte todos se pusieron coronas, también lo hicieron sus hijos después de ellos, y muchos de ellos muchos años, y los males se multiplicaron en la tierra. Entonces podemos entenderme que aquí en adelante comenzó la maldad. ¿Y cuál es una de las maldades que este hombre hizo? Este es uno de los descendientes de los generales, de los generales de estos, dice aquí en el 10, de ellos salió una raíz malvada, Antíoco de apellido Epifanes, hijo de Antíoco el rey, que había sido rehén de Roma y reinó en el año 130 y 137 del reino de los griegos. Entonces podemos entender, aquí estaba Alejandro. Alejandro es cuando él gobernó, conquistó todo, y después que él murió, después de 12 años, siguieron sus generales. Cada uno de ellos tomó sus lugares, tomó tomó su tierra. Aquí lo tengo, ¿no? Cada uno de ellos tomó lugar, tomó terreno, que se repartieron el reino de Alejandro. No, y aquí tengo mi nota, man. Y uno es Lisimaco, y él fue a Tracia y a Asia Menor, Casandro, Macedonia y Grecia. Dice Ptolomeo, Egipto, y a Seluco, Asia Oriental. Esto es para donde ellos se dirigieron cuando después de que él murió, pero después de uno de ellos salió esta semilla, man, este inicuo, que empezó a hacer cambios muy grandes. No, y de aquí voy a pasarme. Y aquí está este otro, en el 11 dice, en aquellos días salieron de Israel unos hombres malvados que persuadieron a muchos diciendo, vamos y hagamos un pacto con los paganos que nos rodean, porque desde que nos apartamos de ellos hemos tenido mucho dolor. Entonces aquí podemos ver que de esta gente del reino sureño, que es el llamado moreno hoy en día, ellos, hay gente mala siempre de nuestra gente, men, que ellos van a buscar complacer para salvar sus vidas, para estar bien, complacer las cosas de las naciones, de los reinos. Igual hoy en día, a la mayoría de nuestra gente se le da el mensaje y ellos no captan, men. Ellos quieren seguir en las tradiciones o complacer las órdenes de estos edomitas hoy en día que siguen gobernando. Igual en aquellos días, gente malvada que no le importa, men, verdaderamente hacer lo bueno. Entonces siempre había gente malvada, men. Ahora voy a pasar aquí a qué fue lo que se incrementó la maldad, men, especialmente para el pueblo santo, el pueblo de Israel.
Aquí voy a comenzar en el 41, man. Esto es una de las cosas que comenzó a hacer ese Antíoco. Dice a Macabeos 1:41. Primera de Macabeos 1:41 dice, además, el rey Antíoco escribió a todo su reino que Salaquia dice, además el rey Antíoco escribió a todo su reino que todos deberían ser un solo pueblo. ¿Ves? El rey Antíoco ya dijo, hey, todos vamos a ser una sola familia, una sola gente, una sola gente. Y eso va en contra de las leyes de Yahweh, porque también como ese hombre quiere decir que todas las naciones podemos ya estar juntos en esto. Nosotros sabemos, man, en el libro de segundo de Esdras, capítulo 6, 54 en adelante, versículo 54, ahí te habla de que Yahweh él separó de los descendientes de Adán, que los descendientes de Adán vienen siendo ya en esta civilización, vienen siendo después de Noé vienen siendo que son los hijos de Noé, que vienen siendo Ham, Jafet y Shem. De allí es que está poblada la tierra, man. ¿Ves? Y ahí te dice en ese capítulo. Pero esta gente no entiende todas esas escrituras, man, porque también como expliqué, man, esa gente sacó los apócrifos. El libro del apócrifo lo sacaron, man. ¿Para qué? Por quitarte todo esto y quitarte el libro segundo o cuarto de Esdras. Porque ahí está también mucha verdad, que te tumba toda esta doctrina de los gentiles o que de las tribus perdidas y todo eso, man. Dice aquí, eso fue lo que mandó que todos serían un pueblo. Hoy podemos también entender el nuevo orden que están realizando estos edomitas. En el 42 dice que cada uno debe dejar sus leyes, sus tradiciones, lo que sus padres, lo que los identifica como una nación, como una gente. O sea, este hombre estaba diciendo que dejen todo eso. Así que todos los paganos estuvieron de acuerdo con el mandamiento del rey. Todos los paganos quiere decir todas las otras naciones. Todas las otras naciones estuvieron de acuerdo de lo que este rey dijo. ¿Ves? Tuvieron miedo, man, porque también vamos a entender qué es lo que la consecuencia por no obedecer. 43. Y si muchos también de los israelitas consintieron en su religión y sacrificaron a ídolos y profanaron el día de reposo. ¿Ves? Profanaron el día de reposo. Muchos israelitas, por eso allá dijeron unos malvados israelitas que ellos dijeron, vamos y sigamos las tradiciones de las naciones. Son esa misma gente, man. Esa misma gente que sí aceptó hacer lo que el rey había mandado para estar, ¿qué? Para estar mejor, para estar bien, para no sentir opresión, para no sentir cosas de esas. En el 44 dice, porque el rey había enviado cartas de mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que siguieran las extrañas leyes de la tierra. Entonces, extrañas leyes es algo que no te pertenece, algo que no es tuyo, algo que tú no conoces. Entonces, eso es lo que esta gente había mandado a sus mensajeros a decir, ¿sabes qué? Este es el nuevo mandato, tienen que hacerlo. Muchos cayeron, luego que ya no guardando el reposo, sacrificando a ídolos, man, sacrificando inmundicia, cosas que no debían. Muchos comieron cerdo, aceptaron que se sacrificaran cerdos. Toda esa clase de abominaciones hizo nuestra gente por el mandato de este rey. Y dice aquí en el 45, y prohibían las ofrendas quemadas y el sacrificio, las ofrendas de bebida en el templo y que profanaran el día de reposo y los días festivos. Ahí está, men. Todo lo que te identificaba como un judío, como en ese tiempo se les llamaba la tribu de Judá, Leví, Benjamín. Eso fue lo que este rey mandó, que ya no importa lo que tú eres, men. Ahora ya sé como nosotros. Nosotros te vamos a decir cómo tú debes comportarte, quién eres. Y eso es lo que ha hecho Esaú, men. Cambio de identidad. Pues eso es una manera de destruir naciones, de destruir a una gente, como nos hicieron aquí poniendo los nombres
de esclavos, nombres de gobierno, porque nosotros en una antigüedad, antes que llegaran los españoles aquí en las Américas, teníamos nombres, man, que regresan a nombres de un hebreo quebrado, un paleo hebreo quebrado, man. Eso es lo que nosotros éramos, pero hoy en esta época ya no tenemos esa identidad. Ya no tenemos ese, como les digo, ya no tenemos cómo identificarnos como éramos antes. No tenemos un registro. Pues esta gente quería que empezaran a dejar todo, man. Todo lo que, porque aquí también a nuestra gente se le prohibió hacer esas obras, sacrificios, ya no hacer fiestas. Todo eso que este hombre mandó es lo que también los llamados indios recibieron aquí. Entonces, profanar, ¿sí? Ya no hacer ofrendas, ya no cumplir las cosas que se mandaron en el templo. En el 46 dice, y contaminar el santuario y el pueblo santo. En el 47, establecer altares y árboles y cepillas, ídolos y sacrificar carne de cerdo y bebidas impuras. Ahí está, men. Todo esto es lo que había mandado. O sea, contaminarse, men. Dejar de ser lo que eres. El 48 también. Este es un punto que quiero tomar. Pero solo quería decir, porque cuando, ahorita voy a entrar a unas escrituras que nos da referencia, nuestra gente se perdió en la idolatría, men, siguiendo ídolos de las naciones. Eso fue lo que le pasó. Y estas costumbres, estos mandamientos que dejaron de practicar, porque sabemos, men, que a nuestra gente, a Israel, se le dio un mandamiento de la circuncisión, ¿sí? Dice aquí que también dejen a sus hijos incircuncisos y hagan que sus almas sean abominables con toda forma de impureza y profanación. Esto es lo que hicieron. Y como podemos ver, hay gente que aceptó eso, man. Hay gente israelita que aceptó hacer todo esto. Y eso es lo que yo estaba tratando de explicarle a esa persona, que esta gente de la cual habla en las cartas de Pablo, ya no hay griego ni judío, ya no hay judío ni griego, está hablando de los descendientes de estos hombres que sí aceptaron practicar estas costumbres de este rey que mandó, de este rey Antíoco. Ellos son, que después, cuando entró ese reino de Alejandro, aquí podemos irme, ¿no? A de Wikipedia dice helenismo. Aquí nos da referencia cuando comenzó el helenismo, man. Ok, ¿cuándo comenzó eso del helenismo que se le llama? Salak, hermanos. Tuve que ver algo acá. Entonces voy a leer aquí esta información que habla del helenismo, cuándo comenzó y cuál fue lo que ellos mandaron. Y ahorita vamos a entrar a las escrituras, hermanos. Dice de Wikipedia, dice el helenismo en la historia moderna indica que el periodo histórico cultural de la historia del mundo antiguo, que sigue las hazañas de Alejandro, ¿ves? Sigue las hazañas de Alejandro. Esto es lo que estábamos de leer cuando Alejandro el Magno, Alejandro el Grande también conocido, de allí es que continúa esto del helenismo, porque de allí cuando él llegó a poder, ya siguió su gente gobernando. Eso es lo que implica, ya leímos en la Biblia, cuando él murió, sus generales siguieron y la descendencia de los generales hasta ese Antíoco, que fue un hombre malvado. Man. Dice Alejandro, expedición contra el reino de Persia en 334 antes de Cristo, como dice allí. Y llega hasta el nacimiento formal del Imperio Romano, porque ya sabemos que de toda esa
de los generales de la descendencia de los griegos. Después surgieron los romanos, man. Por eso hay historia greco-romana de grecos, de los griegos y de los romanos. Dice la muerte de Cleopatra y con la anexión del último reino helenístico, el reino, aquí es polémico de Egipto, que va a venir siendo aquí lo tengo, hermano. Ptolomeo, man. Nada más que por la pena no lo puede pronunciar, pero es el reino de Ptolomeo, ya fue cuando cayó, ese es lo que nos está diciendo. De Egipto en 30 antes del Mesías, con Octavio ganado en Asión. Esta es otra información, man. Ya cada quien puede entrar y leer toda esta información. Yo voy a seguir, dice, el helenismo también se conoce como la edad helenística o la edad de Alejandría. Sus rasgos característicos es la difusión de la civilización griega en el mundo. ¿Ok? Y vamos a entrar aquí a ver esta palabra. ¿Qué quiere decir difusión, man? ¿Qué significa esta palabra difusión? Porque eso es lo que significa difusión. ¿No? Lo que implica que se llevó vamos a entrarle aquí, man, para no hablar antes. Ok, dice en el primero difusión, dice acción y resultado de difundir. Extensión, en el 2 extensión, innecesaria al hablar o escrito, implicar pérdida. Difusión, decretos, man. Decretos. Aquí miren el 4, sociología, tendencia de una sociedad a adoptar sistemas culturales elaborados por otras sociedades con la tecnología o lenguaje. Ahí está, men. Eso es la difusión. Se empezaron a aventar, como aquí nos lo dice, difundir, ¿no? Akira, extensión innecesaria al hablar o escribir. Vamos a tomar esta, donde habla de tendencia a una sociedad a adoptar sistemas culturales elaborados por otra sociedad. Eso es lo que implicó la difusión de esto, man. Que ya como leímos allá, fue lo que mandó. Fue lo que mandó este hombre. Se me fue ahorita el nombre de este hombre, hermanos. Aquí lo tenemos. Se la que esta cabeza, man. Antíoco, ese rey Antíoco fue el que mandó hacer la difusión. Ya leímos aquí que es cambiar las cosas de una nación por otra, ¿no? Que viene siendo cultura, lengua y toda clase de arte, porque eso fue lo que se introdujo también el arte, man, en esas naciones que aceptaron el helenismo. Dice la civilización griega romana en el mundo mediterráneo, asiático, oriental, con su fusión con las culturas de Asia Menor. ¿Ves? La fusión es mezclar las cosas. O sea, por eso dice que ya leímos qué es la difusión, man.
No es la mezcla, hacer la mezcla de esas mismas culturas, lenguas, a creencias. Eso fue lo que hizo, porque estos griegos se introdujeron en otra nación. Aquellos aceptaron que les hicieran la fusión, que entraran, que se revolvieran. Dice Asia Central, Siria, Eslovaquia, Asia Central, Asia Central y Fenicia, África del Norte, Mesopotamia, Irán, India, y el consiguiente nacimiento de una civilización llamada precisamente helenística, que fue el modelo para otras culturas relacionadas con la filosofía, economía, religión, la ciencia y el arte. Todo eso es lo que implicó que entrara ese mandato del rey en esas naciones. Como dice, todos los paganos aceptaron. Todos los paganos aceptaron, man. Todos los paganos aceptaron. Y aquí me acuerdo que quedó algo pendiente, man, porque hubo un mandato. Aquí está, man. Voy a leer en el 50. Y dice en el Primera de Macabeos 50, Primera de Macabeos 1:50, dice, y cualquiera que no quisiera hacerlo de acuerdo con el mandamiento del rey, dijo, debería de morir. Y eso fue porque aceptaron, porque el rey mandó hacer esto, man. Y una vez la gente aceptó, se los jodió. Entró su arte, sus filosofías, o esto es Dios, este es tu Dios, esto es, esta moneda vas a usar, todo, men. Todo eso fue lo que se movió con, con esos decretos de ese rey. Y podemos ver que muchos de los judíos aceptaron. Muchos de esos judíos aceptaron. Ahora vamos a entrar en las escrituras, ya haber habido esto por medio de la escritura y la historia. ¿De qué está hablando cuando dice griego, cuando dice judíos y griegos? Aquí pudimos leer que muchos israelitas aceptaron ese cambio, dejaron de hacer toda clase de maldad, idolatría, y también eran asesinados, puestos a muerte si circuncidaban a sus hijos. Podemos seguir leyendo ahí, y ahí te lo dice, que mujeres que habían circuncidado a sus niños, eran muertos, fueron muertos. Entonces todos estos israelitas que aceptaron, ellos dejaron a sus hijos incircuncisos. Ellos entregaron a sus hijos al paganismo. Ellos dejaron de llamarse judíos. Y esos llegaron a convertirse en el futuro, en las siguientes generaciones, en los griegos, de los que habla la escritura en las cartas de Pablo. Ahora vamos allí a esas escrituras, men. Vamos allí a esas escrituras. Vamos a entrar en aquí. Tengo varias escrituras, hermano, pero será que, hermanos, aquí ando buscando esta que tengo aquí apuntada. Es en el libro de en el libro de Romanos, porque podemos entender claritamente que el apóstol Pablo, sí me parece que es
No. Déjenme ver. No, 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 no. Aquí tengo esta. Que vamos al libro de Gálatas, man. Como les digo, aquí tengo unas escrituras, pero no las puse así bien en orden. Vamos al libro de Gálatas 3. Vamos al libro de Gálatas 3. Y esta es una de las escrituras que esta gente, estas personas toman para decir que, los griegos de los que está hablando son las naciones. Y una de las cosas que es, ¿por qué no se mencionan las otras naciones, man? ¿Por qué las otras naciones? ¿Por qué solo los griegos? Porque ya entendimos que esos judíos que abandonaron las leyes son esos griegos. Se dice aquí Gálatas 13:28. Ya no hay judío ni griego. ¿Ves? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Hamashiach Yahawashai. En el 29. Y si vosotros sois de Hamashiach Yahawashai, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y cuando vamos al libro de Romanos 9, ahí te habla de las promesas. Ahí te habla de las promesas. Ahí te habla qué es lo que en verdad está prometido para la descendencia de Israel. ¿Ok? Vamos al libro de Colosenses. Colosenses. Y ahorita voy a entrar a esta palabra a griego para que vean que regresa a eso del helenismo. Regresa a eso, man. Ok, aquí es Colosenses 3:11, lo mismo. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Hamashiach es el todo y en todos. ¿Ya ves? Y cuando nosotros leemos en el libro de Mateo 1:21, también escritura que leí, ahí nos habla, nos habla acerca de lo que iba a ser Yahawashai, porque él pagó tanto por el griego, tanto por el judío, tanto por el griego, que el griego viene siendo un israelita en mente gentil, y también pagó que viene siendo circunciso e incircunciso, viene siendo lo mismo. El circunciso es el judío, el incircunciso es el que dejó de ser un israelita que se fue de pagano, porque ya leímos que las personas dejaron de circuncidar. Está hablando de israelitas que ya no se circuncidaron, ya no guardaron la ley. O sea, da lo mismo, es la misma referencia. Judío, los que sí guardaron, griego, los que se alejaron de las leyes. Circunciso, el que sí guardó, el que todavía guardaba las leyes. Incircunciso es igual, es el mismo griego, el que se fue a complacer la nación, el decreto del rey, el descendiente del que se alejó para guardar las cosas del rey. De eso es de lo que nos está hablando. O sea, ya es lo mismo, men. Por eso, cuando nosotros leemos ya con entendimiento, circunciso y incircunciso es judío
y un israelita gentil que era llamado a griego o helenista, como leímos en el artículo. Como le leímos en este artículo, por los decretos de este rey, se mixtearon las culturas. Ya leímos en la Biblia también acerca de eso. Ahora vamos aquí para ver qué es lo que significa, qué es lo que significa esta palabra griego. Y yo recuerdo, si no me equivoco, hace tiempo te decía bien explicadito, que eran los griegos o estos helenistas eran judíos que hablaban el griego, descendientes de los judíos, entonces podemos entender que eran los que se gentilizaron. Esto es G1672. Strong's G 1672. Helen. Sí, Helen. Y cuando vamos aquí, es lo mismo, helenismo. Cuando leemos aquí en la escritura esa palabra griego, cuando leemos aquí la palabra aquí griego, que es aquí como ustedes pues lo dice en inglés, Greek, sabemos que es griego, ¿no? Ahora, esta palabra es Helen. Ahora ya entendimos, en los tiempos de Alejandro fue cuando entró el helenismo, cuando después de sus generales, Antíoco fue el que conquistó, y hizo que todos siguieran sus mandatos. Muchos de los israelitas lo hicieron, y ahí es que entra los gentiles, porque también leímos que ya no se circuncidaban, se fueron a qué, a hacer paganismo y a seguir las costumbres de esas naciones, de esa nación, que es el helenismo. Por eso son llamados griegos. Dice aquí en la primera respuesta de estos de Helen, vamos a ver qué encuentro aquí, rápidamente. No, nos da otra referencia. Y esto es lo que esta gente del mundo no entiende, ¿ves? Y todo esto nosotros nos lo han enseñado, esto nos lo han enseñado. Ahora ya nosotros hacemos ciertas en el espíritu que nos permite, nos guía para poder hacer ciertas búsquedas y todo, y poder poner las cosas, ¿no? Entonces, como lo decimos, esto también fue aprendido, por eso nosotros damos dobles honores a nuestros apóstoles y ancianos, porque nosotros hemos aprendido esta información o lo que significan las cosas por medio de que ellos en el espíritu recibieron en el entendimiento y lo han compartido. Nosotros también por medio del espíritu y podemos entenderlo, porque esto no pueden entenderlos todos, Dice en la primera respuesta, dice, un griego, ya sea por nacionalidad, ya sea nativo de la tierra principal o de las islas o colonias griegas, ya ves, ya sea una persona de cuando estaban allí en Grecia o gente de los que ellos colonizaron, que son esas naciones. Todos se llamaban así, todos se llegaron a llamar así. Las naciones que aceptaron, todos se llamaron helenistas o griegos, que nos da aquí la de esta. En el 2 dice, un sentido más amplio, el nombre abarca a todas las naciones, ¿ves? El nombre abarca a todas las naciones, no a los judíos, porque cuando leemos en Macabeos, ellos no doblaron rodilla, Los Macabeos, el padre de los Macabeos, como son llamados, ellos no doblaron rodilla. Entonces, a ellos, al reino sureño, que no dobló rodilla para servir las leyes de ese rey, sino guardaron el pacto, pelearon por el pacto, menos a estos, Por eso Pablo menciona
judío y griego, porque ciertos israelitas sí cayeron en aguardar las costumbres de ese mandato de las naciones, pero otros no. Y ahí es donde se hace esa división. Y ahí es donde entra el mal entendimiento, esta maldición que tiene el cristianismo sobre la gente. Dice que hicieron suyo el idioma. ¿Ves? Que estas naciones, dice que hicieron suyo el idioma, las costumbres. Aquí te da a explicar esto. Aquí te dice, esto da referencia a todas las naciones, no a los judíos, porque ellos siguieron guardando el idioma. Ellos siguieron guardando el idioma, pero las otras naciones, esto es lo que hicieron, que hicieron suyo el idioma, las costumbres y aprendizaje de los griegos. La referencia principal es una diferencia de religión y culto. Ahí está, man. Una manera diferente. Destruyó las naciones, por así decirlo, man. Las destruyó. Introduciendo el helenismo, las naciones se destruyeron, man. Por eso hoy en día las naciones no saben ni quién son bíblicamente. Por eso nuestra gente también, en el tiempo de los griegos, muchos ya no podían regresar, man, porque los consideraban ya perdidos, paganos, ya no guardaban el reposo, ya estaban desechados, man. Estaban desechados. Ya habían sido desechados. Entonces ya leímos aquí, como les digo, yo recuerdo, ya busqué, man, y no encontré. Pero antes aquí la palabra griego te explicaba claritamente que eran los judíos que habían aprendido, man. ¿Ves? Que habían aprendido el idioma de los griegos. A eso regresaba. Pero fíjense cómo esa W ha cambiado. Pero todavía podemos entenderme. Podemos entender, ya sabemos que estas naciones se aceptaron. Ya leímos en el libro de Macabeo que los judíos también se apartaron. Entonces da la misma referencia, man. Nos podemos dar entendimiento. Podemos entender de quién son los griegos, man, de los que la Biblia habla. No habla de las naciones estas que se apartaron, que aceptaron el mandato del rey. Claro que no habla de ellas, man. No habla de ellos. Y voy a entrar aquí. Porque cuando estaba Yahawashi, a él le preguntaron que si a dónde iba a ir. Y esta escritura está en el libro de Juan. Aquí está. Ok. Este es el libro de Juan, capítulo 7, versículo. Voy a leer aquí, que es cuando estaba hablando con los fariseos, ¿no? Que estaban allí debatiendo cosas. Entonces, esto fue lo que les dijo Yahawashi. Dice Juan 7:34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Él no les hablaba de estas cosas, man. Él no les hablaba de algo terrenal, sino él sabía lo que venía para él. Ellos pensaban que hablaba aquí de, ok, se va a algún lugar, ¿no? Y eso fue lo que ellos se preguntaban en sus mentes. Aquí en el 35 dice,
Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos. ¿Sí? Se irá a los dispersos entre los griegos, entre los helenistas, y enseñará a los griegos. Entonces estaba diciendo, ¿a dónde se va a ir este? Se va a ir a aquellos que en un tiempo dejaron las leyes y les va a enseñar a ellos, porque la gente sabía que sus hermanos habían abandonado las leyes, men. Ellos sabían que descendientes de Israel andaban de paganos. Eso es lo que ellos estaban preguntando. ¿Va a ir a los griegos a decirle a los griegos? Que le está en realidad diciendo, va a ir a aquellos que guardan a aquellos israelitas que guardan las costumbres de los griegos. Es lo que estos estaban preguntando. A ver, ¿por qué no mencionó va a ir a esta nación a enseñarle o a las naciones a enseñarles? No, para eso, él apartó a un hombre. Para eso él apartó a un hombre. Voy primero aquí a esta otra. En el libro de Hechos, vamos a ver cuándo empezó allá donde ya se empezó a ir a estos llamados griegos, a los que estaban en ese, eran conocidos como griegos. En el libro de Hechos 10, cuando nosotros leemos este capítulo, nosotros podemos entender cuando Pedro tuvo esa revelación de esa manta bajando con animales inmundos, que ese paño, esa manta representa los 4 puntos de la tierra, man. Esa inmundicia, esos animales representa a esos gentiles, a esos griegos, que de los que habla, de los que está hablando ya no hay judío ni griego. Eso representa esa inmundicia, porque esa inmundicia representa lo que ellos estaban haciendo, sacrificando a animal inmundo y comiendo y participando en toda abominación. Eso es lo que representa ese paño con esos animales inmundos, y el cristianismo dice que ya lo pueden santificar, y sus doctrinas, que ellos tienen, ¿no? Esas doctrinas que esa gente tiene. Pero aquí la tengo yo, en esa escritura. Y voy a comenzar en el capítulo 10, 35. Voy a ir a ese punto, hermanos. Cuando, después de que este hombre déjenme buscarlo. Este hombre Cornelio mandó llamar a Pedro, después de que él tuvo esa visión, ¿no? Y vamos a ver lo que pasó para no hacerlo muy largo también esto. Voy a ir aquí. Ok, es el libro de Hechos. Porque esto es cuando empezó ya a comenzar a traer a los llamados gentiles, a los llamados griegos. Aquí es cuando empieza, y eso da prueba, de que este Cornelio era descendiente de esos hombres que se habían apartado de guardar las leyes. ¿Por qué el que es que ayunaba? ¿Por qué es que él oraba? ¿Por qué el que es que era atento con los judíos, como dices, tus limosnas o sus cosas, sus ofrendas o lo que hacía? Bueno, él ya le habían aceptado, ¿Por qué? Porque Yahweh aceptó, porque él era descendiente. ¿Y por qué Pedro
cuando él visualizó esos animales inmundos, cuando él dijo, Yahweh, Bashem Yahushai dijo, lo que yo he santificado no lo llames inmundo, lo que él ha limpiado, lo que él ya limpió no lo llames inmundo, lo que él ya llamó limpio ya no lo llames inmundo, man. Solo lo estoy parafraseando, hermanos. Entonces, está hablando de la gente, de esos gentiles, de esos israelitas apartados. Hechos 10:34. Entonces, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Yahweh Bashem Yahushai no hace excepción de personas. En el 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí está, man, en toda nación, en toda nación. Y está hablando de donde están dispersos todos los israelitas, man. Del que le teme, del que lo va a buscar y el que en verdad ya se pone a hacer lo correcto. Él no hace excepción de personas, él está hablando ya, ok, ya de ya ya está perdonándonos. Y aquí en el 36 está el punto para que vean. Dice, Yahweh Hashem Yahuashai envió mensaje, permítanme aquí, envió mensaje a los hijos de Israel. Ahí está, ahí está otro punto. Envió mensaje a los hijos de Israel, no a las otras naciones. Estos, como les volvemos a decir, estos llamados gentiles y griegos son descendientes de israelitas que guardaban las costumbres de las naciones. Dice, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yahweh Shai HaMashiach. Este es el Señor de todos. Ahí está, amén. Por eso ya no hay griego, ya no hay judío ni griego. Ahora ya es en fe en lo que crea en Yahweh Shai, de esos gentiles que creyeran en Yahweh Shai y el perdón de pecados por ellos, esos incircuncisos vienen siendo los descendientes de Israel. De eso es de lo que está hablando la escritura, amén. De eso es lo que enseña la escritura. Por eso mucha gente se contradicen, o sea, no saben, men. Ok. Dice aquí bajo al 10, bajo al 44, Hechos 10:44. Mientras aún Pablo, porque acá Pedro ya estaba hablando acerca de lo que es Yahweh Shai, men. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Se acuerdan allí cuando leemos en ese libro? Él invitó a familiares, invitó a sus familiares para que lo acompañaran. Después ya Pedro, cuando empezó a explicar todo esto, el Espíritu cayó sobre ellos. Por aquí está. Cornelio invitó a gente, men, a sus familiares para que fueran. Y como dice aquí, mientras Pedro estaba hablándoles, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Dice en el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero ya leímos aquí, men, que todo aquel que le tema entre las naciones, que todo aquel que le tuviera temor, que no hay excepción de personas, de todos aquellos que le temen y hacen justicia, que guardan los mandamientos, que lo buscan. Y eso es algo que se dio a los israelitas. Entonces acá cuando leemos, y como dice aquí en el Evangelio de la Paz en Yahweh Shai HaMashiach, entonces
El evangelio de la paz es la reconciliación por medio de Yahweh Shaimen, de los israelitas con su poder, con Yahweh. Y todo el que lo crea, amén, esos van a recibir el Espíritu Santo. Que hoy el Espíritu Santo, amén, es que tú te abra el entendimiento para que tú puedas entender la escritura. Para que tú entiendas que la andabas cagando guardando estas cosas de las naciones. Eso es el Espíritu Santo, man. Que el Espíritu Santo es la escritura, porque aquí se habla las palabras del Altísimo, pero también el Espíritu Santo es lo que te ayuda a entender la escritura. Es un poder espiritual, man, que te abre el entendimiento para que puedas entender lo que está escrito en la palabra. Vuelvo a leerlo otra vez. Y aquí dice, los fieles de la circuncisión, por eso ya leímos allá que incircuncisos, circuncisos e incircuncisos, judíos, griegos, incircuncisos e incircuncisos. Aquí está hablando los que estaban sabiendo que eran judíos, que guardaban la circuncisión, estaban yendo con esos hombres que estaban incircuncisos, pero así, incircuncisos, recibieron el poder del Espíritu Santo, porque son israelitas. Porque son israelitas, ellos se quedaron sorprendidos, porque también el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Allí es cuando ya comenzó él a reunir a estos llamados a griegos. Pero cuando vamos aquí, Gálatas, aquí está esta, man. Que voy a comenzar a leer aquí, porque aquí está cuando Pablo y Pedro son reconocidos quién debería tomar un lugar para dónde y quién debería tomar otro lugar para otro lugar. Y aquí nos lo explica. Cuando el apóstol Pablo fue ya, se entendió que él había mandado sido a la incircuncisión. Por eso es que están las cartas de Pablo, porque a él se le mandó a las naciones a buscar a los israelitas entre las naciones, y a Pedro se le dejó allí entre los que sabían que eran judíos. Por eso está esta otra escritura. Y voy a comenzar a leer aquí Gálatas 2:7 dice: antes, por el contrario, como vieron que a mí se me había dado, será que se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Ves? Eso es de lo que está hablando. Ya no hay griego ni judío, ya no hay circunciso e incircunciso. Ya no hay eso, man. Ya todos estamos volviendo por medio de Yahweh Shai. Por medio de Yahweh Shai es que ya podíamos volver. Dice en el 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Regreso a lo mismo, man. Gentiles, griegos, incircuncisos, son los mismos.
son descendientes de israelitas. Nada de que las otras naciones, man. Eso es una doctrina del cristianismo en el 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, a los incircuncisos, man, a los helenizados y ellos a la circuncisión, a los judíos que no habían doblado rodilla cuando este rey Antíoco había dado decreto, los descendientes de ellos, que llegaron ya a ser estos nombres que vemos aquí. Y Pablo había sido enviado a los que sí doblaron rodilla cuando Antíoco dio mandato. Que en las generaciones ellos se mantuvieron, los judíos. Los otros griegos, ellos fueron los paganos, ellos fueron los rebeldes, ellos fueron los que estaban manchados, man. Pero en Yahweh Shai todos volvemos. Ahora, voy aquí a Gálatas 5 para dejar esto más claro, man. Gálatas 5 y 6, porque en Hamashiach Yahweh Shai ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí está, man. Sí, una de las cosas es la fe. O sea, tanto el judío y el griego, que es un circunciso y incircunciso, lo único que los hace, man, a ellos para volver, para ser salvos, es la fe en Yahweh Shai. El amor. Ya sabemos qué es el amor, man. ¿No? Es guardar las leyes. Como dice, este es el amor. Vamos a buscarla, man. ¿Para qué? Quede esa escritura también ahí. Vamos a traerla aquí, esta escritura. Y eso es mucho de que esta gente me piensan que por medio de las cartas de Pablo, todas las naciones, man, o estos que gentiles, ellos no entienden, man. Ellos no entienden verdaderamente de qué es lo que está hablando. Que tenemos esta es. Ya leímos ahí, men, que es por la fe en amor, ¿no? Ya no hay circunciso e incircunciso. Ahora vamos a ver qué es el amor, men. Y dice, pues, este es el amor de Yahweh Bashem Yahushai, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Por eso dice que él se agrada de todos los que hacen justicia, men. Y el tú guardar los mandamientos está haciendo justicia, está haciendo justo delante de él. Entonces, temeroso de Yahweh que hagas justicia, de esos son de los que se va a agradar, men, y de los que crean en Yahweh. A esos son a los que él va a hacer volverme, él va a hacer regresar. Una de las cosas que esta gente no entiende, que Yahweh murió por el pueblo de Israel, por sus transgresiones. Y todo eso es causa, men, de que ese cristianismo. Ya vieron ustedes, sacamos ciertas escrituras que nos dan referencia. ¿Por qué es que Pablo fue enviado a los gentiles, men? Pablo es el que fue enviado a ellos.
Por eso es que están todas estas cartas que Timoteo, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Corintios, Romanos, todas estas escrituras es porque él fue enviado fuera a esos, como ya leímos, que se habían generalizado. Y esto menos sabemos que solamente lo va a recibir alguien que va a tener entendimiento. Man. Nosotros no podemos hacerles creer esto. Este es Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Yahweh Bahashem Yahweh, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo predique entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahí está. Man. Cuando Pablo fue enviado, él se le puso qué es lo que iba a hacerme. Ya también leímos que fue confirmado con los otros apóstoles que él iba a hacer esa chamba, man, después de que pasó tiempo. Pero él fue apartado, man. Él fue puesto para poder, después de que él andaba de perseguidor, man, él terminó haciendo este trabajo, trayéndoles a conocer que por medio de Yahweh Shai podíamos volver a esos gentiles. Por eso este cristianismo es lo que enseña que el nuevo pacto, que Yahweh Shai, como le llaman a ellos Jesús, que en él ya todos podemos volverme, todos podemos ser un gran pueblo. Y eso es falso, man. Solamente está hablando de los israelitas que se habían gentilizado, israelitas que habían perdido su identidad. Voy a traer esta última escritura, hermanos, y con eso voy a cerrarlo, esperando que sea de edificación para el electo. Es el libro Primera de Corintios. Que ya leímos que nuestra gente aceptó irse de paganos a todas las tradiciones, man, todas las costumbres. Y dice Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Ves? Cuando ustedes eran gentiles. Ella le está hablando a los corintios. Acuérdense cuando estaban en esa mentalidad. Recuerden cuando ustedes estaban en esa mentalidad. Porque tú no puedes sacar a un gentil y decirle, ok, tú ya eres israelita. No, claro que no. ¿Por qué? Voy a traerla, man. Porque ya leímos que ellos sí se apartaron a hacer idolatría, man, a corrompirse. Por eso, cuando Pedro vio bajar esa manta, estaba hablando de ellos, corruptos espiritualmente, incircuncisos y habiendo comiendo cerdo, manchándose, manchando su carne, manchando su espíritu y todo, man. Es completamente una asquerosidad. Pero en Yahweh Shai es que somos limpiados, man. Déjala traigo, hermano. Y es bien importante que ustedes vuelvan de ese estado de gentil, porque hay una promesa. Como ya dijo, usted eres Abraham y heredero, eres descendiente de Abraham y heredero de las promesas. Estas son las promesas, ¿men? Libro de Romanos 9:1 dice, verdad digo en Yahweh Shai, no miento. ¿Ves? Es Pablo hablando en verdad, o sea, él está poniendo el nombre de Yahweh Shai, que no, lo que va a decir no es mentira, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3 dice, porque desearía yo mismo ser anatema,
separado de Hamashiach Yahawashi por amor a mis hermanos. Está hablándole a los romanos, ¿ves? A los israelitas que están viviendo en Roma, man, que tienen esa residencia de romanos, pero su nacionalidad es israelita. No es lo mismo residir en una nación que tener tu nacionalidad, porque tu nacionalidad viene en la sangre, no donde vives, no donde naces. Tú eres residente de una nación, te puedes llamar como esa nación, pero tu nacionalidad regresa a quien tus padres, tus antepasados. Y dice, vuelvo a leerlo en el 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Hamashiach por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Ves? Según la carne es la sangre, men. Sus parientes según la carne. A esos que israelitas gentilizados que estaban en Roma. Y dice en el 4, que son israelitas. ¿Ves? Que son israelitas. Ya leímos en Hechos 10 de que esas promesas eran para Israel. Y estas son las promesas, man. Esto es lo promeso. Eso es al que vuelva. Estas son las promesas que le pertenecen a Abraham, porque a Abraham se le hizo un pacto cuando no era circunciso y él creyó en fe. Entonces, hoy en día, por fe, es que somos obtenedores por fe en Yahweh Shai, es que vamos a obtener las promesas del reino. No por tus obras, no por las obras que se hayan guardado, porque muchos de los judíos que estaban ahí, Pablo claramente le dice que nadie es salvo por las obras de la ley, sino por la fe en Yahweh Shai, porque muchos judíos que decían guardar el pacto y que hacían sacrificios, ellos fueron desechados, más estos gentiles que no guardaban el pacto, incircuncisos y todo esto, estos israelitas incircuncisos que habían apartadose del pacto, tuvieron fe en Yahweh Shai. ¿Y qué pasó, man? Ellos, se habla de ellos de que están escritos en el libro de la vida, man. Y dice aquí, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, ¿ves? La adopción. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a ser adoptados por medio de Yahweh Shai. Después de haber andado todo mal, todos hoy somos otra vez adoptados. El pacto, ¿ves? La promulgación de la ley, el culto y las promesas, man. Todo lo que implica lo que viene en las bendiciones, man. En el nuevo pacto, lo que viene para que Israel gobierne, el sacerdocio, que nosotros tenemos la ley, la adoración a Yahweh Bashai y todas las promesas, man, que están para tener un reino eterno con Yahweh Shai. Eso es lo que nosotros tenemos. Dice en el 5, a quienes son los patriarcas, los cuales según la carne, ahí está, men, según la carne, no, esto no le pertenece a las naciones, men, con esto podemos entender, no les pertenece a las naciones, es según la carne, según tu linaje. Vino Yahweh Shai HaMashiach, el cual es poder sobre todas las cosas, bien bendito por los siglos de los siglos. Amén. Me está hablando aquí acerca de los que son mis parientes, y nosotros sabemos en el libro de Mateo 1:21 que Yahweh Shai solamente iba vino y murió por los pecados de su gente, su pueblo. Hay más escrituras, hermanos, que nos da referencia aquí, men, de cómo Yahweh Shai solamente está por Israel. Pero el punto era, ¿quién son los gentiles, men, de los que habla la Biblia? O esos griegos. Lo que este cristianismo no enseña, lo que la gente cree. Así como les mostré aquí en este video, man, que es lo que quería dejar más que nada en claro. Porque aquí pues no se explicó, hubo otras cosas que se trataron y es eso que quería dejar bien en claro, man.
para edificación. Como les digo, hay otras cosas de las cuales voy a entrar a otras 2 lecciones voy a hacer aparte de esta para dejar bien en claro cuál es nuestro mensaje, qué es lo que nosotros estamos enseñando. Venimos a quitarle esa oscuridad a nuestra gente, que paren de creer que es para todas las naciones y las naciones que paren que todos pueden venir con el pueblo escogido, ¿no? Con eso, hermanos, toda honra, alabanza y gloria a nuestro poder Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahasham, Rakakodash. Dobles honores y saludos a nuestros apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Shalom para el electo. Shalom.